Miércoles 5 de julio. Hermanos, un privilegio el poder compartir una vez más el mensaje de la bendita palabra de Dios. El evangelio para hoy está tomado de San Mateo, capítulo 8, versículos del 28 al 34. Doy lectura a la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, cuando Jesús desembarcó en la otra orilla del lago, en tierra de los Gadarenos, 2 endemoniados salieron de entre los sepulcros y fueron a su encuentro. Eran tan feroces que nadie se atrevía a pasar por aquel camino. Los endemoniados le gritaron a Jesús: ¿qué quiere de nosotros, Hijo de Dios? ¿Acaso has venido hasta aquí para atormentarnos antes del tiempo señalado? No lejos de ahí había una numerosa piara de cerdos que estaban comiendo. Los demonios le suplicaron a Jesús: si vienes a echarnos fuera, mándanos entrar en esos cerdos. Él le respondió: está bien. Entonces los demonios salieron de los hombres y se metieron en los cerdos, y toda la piara se precipitó en el lago por un despeñadero, y los cerdos se ahogaron. Los que cuidaban los cerdos huyeron hacia la ciudad a dar parte de todos aquellos acontecimientos y de lo sucedido a los endemoniados. Entonces salió toda la gente de la ciudad al encuentro de Jesús, y al verlo le suplicaron que se fuera de su territorio. Hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Continuamos, hermanos, con la lectura del capítulo 8 del Evangelio de Mateo, donde ya hemos visto diversos milagros, sanidades, liberaciones que el Señor ha realizado. Pero leíamos el día de ayer cómo el Señor Jesús va en la barca y tienen que pasar por una tempestad. Y decíamos que el Señor iba de norte a sur hacia la tierra de los Gadarenos. Hoy el Señor ha llegado ya al otro lado del lago, exactamente a la región de Decápolis, donde queda la región de Gadara, ¿verdad? Donde se va a desarrollar el relato de hoy. Y es interesante porque cuando el Señor Jesús desembarcó en la tierra de los Gadarenos, 2 endemoniados, dice la palabra, salieron de entre los sepulcros. Ahora, déjeme contarle que la región de los Gadarenos era la región fronteriza con Siria y era ya una región habitada por paganos. De hecho, la muestra que tenemos de lo que estoy diciendo es que ellos cuidaban cerdos. O sea, para ellos ya el cerdo ya no era un animal inmundo. Al contrario, ¿verdad? Ellos pues los podían cuidar. Ahora, 2 endemoniados, decíamos, salieron de los sepulcros. En el Evangelio de Marcos y Lucas, cuando leemos nosotros este relato, se nos dice que era solo un endemoniado. El Evangelio de San Mateo es el único que nos dice que eran 2 endemoniados. Pero en realidad, hermanos, esto no importa. Lo importante era obviamente lo que se dio con él o los endemoniados. Se nos dice entonces que vivían en los sepulcros, los cuales es importante explicar que los sepulcros de este tiempo bíblico no eran o no son igual a los sepulcros de hoy. En el siglo I, los sepulcros eran grandes cuevas, ¿verdad? Donde las personas iban a depositar a los muertos, pero también en algunos casos las personas les llevaban comida a los muertos. Entonces, eso era un poquito aceptado, el que estas personas se fueran a vivir a los sepulcros, porque de vez en cuando pues le llevaban comida, no para ellos obviamente, sino para los muertos, pero por supuesto ellos se los comían. Ahora,
Entonces, es ahí entonces donde estos dos endemoniados, dice la palabra que eran muy feroces, que nadie se atrevía a pasar por aquel lugar. Ahora, es importante mencionar y aclarar en qué consiste la posesión demoníaca. La posesión demoníaca, hermanos, siempre ha sucedido, o sea, siempre ha existido. Lo que sucede es que hoy en día se le llama de otras maneras, ¿verdad? Por ejemplo, usted va a escuchar que el médico va a decir que la persona padece de esquizofrenia, se le llama enfermos mentales. De hecho, uno de los cuadros más utilizados en la ciencia es que una persona poseída demoníacamente o poseída por demonios, los médicos le llaman síndrome de alteraciones mentales, visuales y auditivas. En otras palabras, pues él ve, oye y escucha cosas fuera de lo normal. Ahora, y otros términos, ¿verdad? Como personas paranoicas, etcétera, etcétera. Pero es interesante cómo en realidad lo que esa persona tiene es una posesión demoníaca. Ahora, hay dos tipos de posesión demoníaca. La primera es la posesión pasiva, que es aquella persona que no es de mucha violencia, ¿verdad? Son aquellas personas que tienen un demonio, pero que ese demonio no es de mayor violencia. Pero tenemos también la posesión activa. La posesión activa es aquella que tienen obviamente una persona y que es muy violento, ¿verdad? Un demonio así violento que lo que busca es matar el cuerpo, matar la persona. Entonces, a esas personas quizás son las más fáciles de identificar, ¿verdad? Cuando vemos pues personas que su comportamiento es violento, que obviamente hacen cosas incluso para dañarse a sí mismas, ¿verdad? De esa manera pues decimos que hay una posesión activa. Ahora, el texto el Evangelio de San Marcos, cuando nos relata esta parte, nos dice que lo ataban con cadenas. Y es que, hermanos, la posesión demoníaca obviamente es un demonio el que se apodera del cuerpo, a tal punto que esos demonios tienen una gran fuerza. Ahora, puedo decirle que la posesión demoníaca a través de la historia siempre ha existido. Y fue el Señor Jesús el primero en la historia y en la Biblia que comenzó a arrojar demonios. Antes del Señor Jesús o antes del ministerio del Señor Jesús aquí en la tierra, no era posible arrojar demonios. O sea, nadie lo podía hacer. Un ejemplo de esto que le estoy diciendo es el caso del rey Saúl. La palabra de Dios nos dice que Dios permitió que al rey Saúl un demonio lo poseyera y lo atormentara. Y cuando Saúl se sentía muy mal, lo único que lo apaciguaba al demonio, era escuchar a David y su arpa. Entonces, cada vez que el demonio que estaba en Saúl se dedicaba a atormentarlo, era Saúl pues llamando a David para que tocara su arpa. Pero la palabra no nos dice que Saúl fue libertado, que fue liberado. Al contrario, ¿verdad? Porque nadie podía expulsar demonios.
Ahora, gracias a Dios, después del ministerio del Señor Jesús, fue Jesús el que dio poder a los discípulos para que estos pudiesen expulsar demonios. Y por eso recordemos cómo allá en Mateo capítulo 11, veremos cómo después de que el Señor envía a sus discípulos a predicar la palabra, a anunciar el reino, a expulsar demonios, cuando los discípulos regresan, le van a decir: Señor, hasta los demonios se nos sujetan. Los discípulos estaban experimentando la autoridad del Señor Jesús. Ahora, puedo recordarle entonces, y volviendo al texto, cómo ellos, los demonios, le identifican rápidamente. Porque dice la palabra, los endemoniados le gritaron a Jesús: ¿qué quieres de nosotros, Hijo de Dios? Vea que le dicen: ¿acaso has venido hasta aquí para atormentarnos antes del tiempo señalado? Notemos, hermanos, cómo le dicen: ¿qué quieren de nosotros, Hijo de Dios? Ellos sabían que Jesús era Hijo de Dios. O sea, reconocen, ¿verdad? Reconocen a Jesús como el Mesías. Ahora, pero también le dicen: ¿acaso has venido hasta aquí para atormentarnos antes del tiempo? Notemos cómo los demonios saben que en un tiempo serán atormentados, que en un tiempo es cuando se les termine, obviamente, su reinado en esta tierra. Será ahí donde Dios va a imponer justicia y por supuesto que ellos serán atormentados, como dice la palabra, en el lago de fuego y azufre. Ellos saben que su tiempo se terminará. Saben que serán atormentados. Ahora vemos cómo le dicen antes del tiempo. Y esto se explica porque con el Señor Jesús inició el reino de Dios. Pero ese reino todavía, ¿verdad?, no se ha implementado totalmente. Pero sabemos que en el tiempo señalado Dios hará justicia. Ahora, notemos cómo los demonios, dice la palabra, no lejos de ahí había una numerosa piara de cerdos que estaban comiendo. Oiga, los demonios le suplicaron al Señor Jesús y le dijeron: si vienes a arrojarnos fuera, mándanos entrar en esos cerdos. O sea, notemos cómo los demonios no solamente reconocen a Jesús, sino que también reconocen la autoridad que el Señor tiene. Y hermano, esto es importante, fíjese, porque vea, muchas personas hoy en día, cuando ven las expresiones de los demonios, cuando vemos manifestaciones demoníacas en las personas, muchas personas se asustan. Algunos comienzan a caer en pánico. Otras personas pues no entienden lo que está pasando. Pero se olvidan que no debiésemos de tener nosotros miedo. No debiéramos de tenernos o de tener temor. Y es porque obviamente los demonios, aunque sean poderosos, no tienen más poder que Jesucristo. No tienen más autoridad que la del Señor Jesús. Y nosotros hemos recibido el poder de Dios para poder expulsarlos. Claramente el Señor Jesús dijo: reprended a los demonios y ellos huirán de vosotros. No dijo el Señor: reprended al diablo y salir corriendo. No, al contrario, ¿verdad? Dijo: reprended a los demonios y ellos, o sea, los demonios, van a huir de ustedes. Por eso es importante que la iglesia del Señor, hermanos, conozca esa autoridad, fíjese. Conozca
que los demonios están bajo los pies de Cristo porque ya fueron vencidos. Ahora, notemos entonces cómo le piden permiso. El Señor les dice, está bien. Y dice la palabra que los demonios salieron de los hombres y entraron en los cerdos. Ellos pues no querían andar deambulando. Y dice la palabra que estos cerdos se despeñaron, ¿verdad? Y obviamente murieron. Esto, hermanos, porque sabemos que Satanás, como dice la palabra, ha venido a matar, a robar y a destruir. Mas, sin embargo, el papel de la iglesia es implementar el reino de Dios acá en la tierra. Y notemos, dice la palabra, que entonces los que cuidaban los cerdos huyeron hacia la ciudad a dar parte de todos aquellos acontecimientos y de lo sucedido a los endemoniados. Y hermanos, nos parece irónica la respuesta de estas personas, ya que vea que nos dice, entonces salió toda la gente de la ciudad al encuentro de Jesús, y al verlo le suplicaron que se fuera de su territorio. Notemos cómo estas personas, molestas por los cerdos que se habían ahogado, le piden al Señor Jesús que mejor se retire. Pero, ¿por qué estaban molestas? Y obviamente estaban molestas porque los cerdos se habían ahogado. Pero aun cuando los cerdos se ahogaron, ¿qué había pasado previo a ese momento? Lo que había pasado era que aquellos hombres endemoniados habían sido libertados. Aquellas vidas eran libres ahora para Cristo. Y hermano, esto nos enseña entonces cómo es la sociedad en la cual vivimos. Es una sociedad que dice servir a Dios, pero cuando Dios se revela, es ahí donde las personas ya no les gusta. Y es ahí donde tristemente las personas comienzan mejor a declarar cosas o a darle valor a lo que no tiene valor y a olvidar que lo más valioso es Cristo mismo en nuestras vidas. Notemos que estas personas, en lugar de alegrarse por lo que le había pasado a los endemoniados, en lugar de decir gloria a Dios, porque estas vidas, estos hombres estaban esclavos de los demonios y ahora son libres, en lugar de dar gloria a Dios porque aquellas personas ahora estaban verdaderamente en su sano juicio y podían rehacer su vida, están haciendo lástimas de los cerdos. Pero vea, eso que no le extrañe, porque esa es la sociedad en la que vivimos. Vivimos en una sociedad, hermanos, donde se le da más valor a un animal que a un ser humano. Vivimos en una sociedad donde se le da más valor a las cosas económicas que a la vida humana. Usted sabe, vivimos en una cultura donde las personas se andan exigiendo derechos para los animales, derechos para la naturaleza, que no digo que sea malo, sí, pero quieren ver un aborto, están a favor del aborto, ¿verdad? Están a favor de la eutanasia, están a favor de un montón de cosas que van contra la vida humana. Y esa es la sociedad en la que vivimos. Pero es aquí donde nosotros debemos entonces de reconocer que tenemos un Dios que es el Dios de la vida, donde lo más valioso para Dios son las personas, donde lo más valioso para Dios son los seres humanos, porque Cristo nos dio vida a nosotros los seres humanos. Hoy entonces damos gloria a Dios, y damos gloria a Dios cuando vemos verdaderamente esas obras que son realizadas. Dijo la palabra que hay fiesta en el cielo con un pecador que se arrepiente, y no por 99 justos que no necesitan arrepentirse.
Hoy entonces nos alegramos porque cada vez que un endemoniado es liberado, cada vez que una persona con posesión demoníaca son rotas las cadenas, es ahí donde el reino de Dios está creciendo y las tinieblas van perdiendo la batalla. Ahora, hermanos, nos corresponde a nosotros el poder llevar la palabra, el poder hacer la obra de Dios, obra que inició por el Señor Jesús y ha venido a través de la historia, empoderando a su pueblo. Por eso en este hermoso día que el Señor nos bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dinos, ¿qué te pareció la reflexión del Evangelio del día de ahora en la sección de los comentarios? Si eres nuevo, te invitamos a que formes parte de esta comunidad y compartas el Evangelio no solo a tus seres queridos, sino también a otras personas que estén necesitadas de escuchar la bendita palabra del Señor. Recuerda darle like a este video, suscríbete si aún no lo estás, ya que subimos videos todos los días. Así que muchas gracias y que Dios Todopoderoso nos acompañe hoy, mañana y siempre.